Enclavada en una de las reservas ecológicas más grandes del país, Calakmul, en Campeche, reúne la majestuosidad de una ciudad maya con la riqueza de su medio ambiente. En Tlaxcala, Xochitecatl se abre al público como un parque ecoarqueológico donde el visitante puede reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte, en Paquimé, Chihuahua, integrará colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. El descubrimiento de una tumba en el edificio contiguo al Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, nos habla de los secretos que todavía guarda el sitio. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichén Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, dará cuenta de su historia expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Monte Albán, Oaxaca, que conserva inscripciones zapotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya, en Civilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La investigación en la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En el sur de Quintana Roo, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. Explorar los sitios mayas de Cojunlich, Tsibanché y Quinichná, resguardados durante cientos de años por la selva en el sur de Quintana Roo, representa un reto para la arqueología mexicana. En Cojunlich ya se habían realizado algunos trabajos de excavación. Sin embargo, se encontraba prácticamente abandonado. En los otros dos lugares no se habían realizado estudios en el pasado. El trabajo de los arqueólogos descubre día con día, entre el verde interminable del paisaje, algunos de los hilos conductores que nos permitirán acercarnos un poco más a la historia de la que fue una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Contrariamente a lo que se podría pensar, la palabra Cojunlich no es de origen maya. Viene de dos palabras inglesas, Cojun Palm, palma del coloso, característica del sitio, y Rich, que significa lomerío. El primer informe sobre Cojunlich fue realizado por Merwin, quien visitó el lugar a principios de siglo. Nunca más volvió a hablarse del sitio hasta 1968, cuando fue denunciado un acto de saqueo. Poco después, en 1969, bajo la dirección de Víctor Segovia, se iniciaron trabajos de excavación en el Templo de los Mascarones,
y entre 1971 y 1981, el mismo investigador y un grupo de arqueólogos exploraron el juego de pelota y el conjunto de edificios que se encuentran alrededor de la plaza central. Hoy es posible hacer algunas reflexiones sobre el sitio e incluso varias interpretaciones acerca de su desarrollo como resultado de los trabajos de investigación iniciados a partir de marzo de 1993. Es probable que la primera ocupación de Cojun Lich se remonte al año 250 a.C. En el tiempo llega aproximadamente al siglo XIII, algunas centurias antes de la conquista. La imagen de Cojun Lich y de otros sitios cercanos contrasta con las que tuvieron en su momento de esplendor, pintados tal vez de rojo y con algunos elementos decorativos en azul, verde y otros colores. De las intervenciones realizadas por Víctor Segovia en el Templo de los Mascarones y en los edificios que rodean la plaza central, lograron definirse algunos aspectos de la vida ceremonial en el sitio, pero prácticamente no se conocía nada más. Entonces, el primer propósito que establecimos nosotros como meta del proyecto fue el definir cuál era la variabilidad completa cultural del sitio. Entonces seleccionamos, entre otros lugares por excavar, seleccionamos este sitio, que se conocía por los 27 escalones, porque estimábamos que ahí se podía reflejar la vida más o menos cotidiana, en el sentido de que si bien creíamos que era un asentamiento de tipo de élite, lugar habitacional para gente relativamente privilegiada, sí creíamos que era un aspecto fundamental del sitio, y entonces nos abocamos a excavarlo, ¿no? Cuando nosotros llegamos aquí, lo primero que se hizo fue una limpieza general, lo que se llama chapeo. La gente limpia con machete, quita toda la maleza. Eran montes lo que teníamos aquí de más de 4 o 6 metros de altura, a 7, pero todo cubierto con árboles, plantas, arbustos, animales, de todo. En la superficie se percibían 4 o 5 estructuras pequeñas. Con el tiempo, el conjunto arquitectónico mostró toda su magnitud y complejidad. Finalmente, los arqueólogos establecieron que se trataba de una pequeña ciudad con aproximadamente 500 habitantes. En este mismo conjunto, hacia el sur, tenemos otras pequeñas estructuras que se ven que eran digamos, de la servidumbre, ¿no? El material con que fue hecho es distinto, no tiene la misma calidad. El material que se encontró cerámico y lítico es distinto totalmente al que se encuentra dentro de estos conjuntos. Es evidente la especialización del trabajo en Cojun Lich. Todo parece indicar que había artesanos en cerámica y en concha. Bueno, estamos en un proceso de excavación del pozo número 52, que está en los 27 escalones entre el edificio 4 y el edificio 3. Este era un pasillo, su función es un pasillo, se está poseando para conocer en primer lugar las diferentes etapas constructivas, y generalmente en los pozos nos aparecen entierros asociados a los pisos superiores o interiores de otras etapas constructivas. Asociado a un entierro humano, en este pozo logró liberarse el esqueleto de un animal, posiblemente un tepezcuintle. Es la primera vez que se encuentra todo el animal completo. Hasta el momento se han descubierto 27 entierros y solo en 10 se han recuperado ofrendas. También se ha localizado cerámica, conchas y algunos objetos de piedra. Primero descubrimos el muerto y lo limpiamos bien, tomamos el foto y lo dejamos. En la Acrópolis,
una de las estructuras parcialmente excavadas en los años 70, se ha concluido la liberación del edificio más antiguo, en donde se trabaja actualmente para asegurar su preservación. Asimismo, se está realizando la liberación de las estructuras tardías localizadas en la parte superior, en el área conocida como patio elevado. También hemos excavado una unidad habitacional anexa a la Acrópolis, que ha resultado muy interesante porque es un área donde vivía gente de la élite que posiblemente se dedicaba también a la producción de ciertos productos artesanales, como la concha o el pedernal. Como podemos apreciar, el proceso incluye diferentes etapas. Cuando se trata de una nueva exploración, es necesario hacer un levantamiento topográfico. Después se efectúan las excavaciones con el fin de liberar las estructuras y finalmente tiene lugar la consolidación. Es lo que estamos haciendo ahora en este edificio. Es uno de los más deteriorados de Cojunlich, y lo que estamos haciendo en este caso es reponer algunas piedras que estaban ya muy destruidas, estaban en muy mal estado, afectadas por la erosión, afectadas por la acción de insectos y afectadas por distintos factores, y estamos reponiéndolas por otras piedras también de Cojunlich, también trabajadas en la época prehispánica y que tienen la misma forma y las mismas características de las que había originalmente. El deterioro de Cojunlich era significativo. La labor de mantenimiento realizada nos permite ahora apreciar la belleza de edificios como el Templo de los Mascarones. La participación de los trabajadores en las diferentes etapas del proceso ha sido fundamental. Sí, hay que tener mucha paciencia, porque el que no tiene paciencia, pues, si lo destruye uno todo lo que se ve, la parte resanada, si tú no le tomas atención o que, digamos, le agarras con más ganas así, pues se le caen las partes donde se va resanando, ¿no? Otro aspecto medular del proyecto fue el trabajo realizado en una unidad habitacional que se estima es la más grande que se ha excavado en el área maya. Con los trabajos realizados hasta el momento, se tiene ya un espectro muy amplio de la ocupación y del tipo de estructuras que existían en Cojunlich. Y habiendo excavado cuando menos el 50% de lo que sería la componente de vida cotidiana de Cojunlich. Como al ritmo que hemos estado trabajando, posiblemente en 2 años más terminaríamos con la variabilidad completa del sitio. Es decir, podríamos tener una imagen completa del sitio, no solamente lo que es la parte ceremonial, sino lo que son las unidades habitacionales, lo que es la vida artesanal, lo que son las relaciones entre los diferentes grupos parentales que hay en el sitio, etcétera, ¿no? Sería la primera vez que se tiene una interpretación global para un sitio de la zona maya. Tsibanché fue descubierto en 1927 por Thomas Gann, un médico militar inglés. Le llamó tanto la atención un dintel de madera en el Templo 6 que bautizó el sitio como Tsibanché, nombre maya que significa algo así como escritura sobre madera. Lamentablemente su localización fue muy vaga. Fue hasta la década de los 70 cuando Peter Harrison visitó el lugar, hizo un croquis y recogió algunos materiales cerámicos. Empecé cuando vino Harrison, inicié mi trabajo de excavación y sacamos unas media bolsa de tepalcates y ese fue que se llevó. En 1987, un grupo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia inició un proyecto para trabajar una unidad habitacional de Tsibanché. Este es un sitio totalmente nuevo, lo cual no deja de llamar la atención, pues es posible que sea el asentamiento de mayores dimensiones del sur de Quintana Roo y, de hecho, dentro del área maya, un lugar excepcionalmente grande. En Tsibanché la componente es de otro tipo. Como se trata de un sitio nuevo,
ahí estamos dando una gran importancia a lo que es la parte monumental del sitio, ¿no? Empezamos excavando unidades habitacionales y ahora estamos fundamentalmente en la parte central del sitio con trabajo de arquitectura monumental. A partir de marzo de 1993, se ha intervenido fundamentalmente la zona monumental, en particular los templos que integran la plaza principal, los palacios norte y sur, y una plaza al oeste del Templo 2, integrada por 6 edificios menores. Adicionalmente, se trabajó desde 1992 el Templo 6, donde fueron localizados los dinteles de madera. En la mayor parte de los templos, por lo menos el 1, el 2 y el 6, hemos encontrado en la parte superior templos compuestos por 2 grandes galerías, en algunos casos banquetas. El funcionamiento de estos edificios era fundamentalmente ceremonial. En las partes centrales y bajas de estas galerías hemos encontrado cámaras funerarias, esto es, los templos estaban funcionando como recintos funerarios. No en todos los casos las ofrendas han sido muy suntuosas. Las más notables son las que se descubrieron en enero de 1994 en el Templo 2. Al buscar las escaleras del edificio, se localizó el acceso a un sistema de cámaras. Se trata de 3 cámaras superpuestas en las cuales se fueron encontrando ofrendas. En las 2 primeras no se registraron entierros y en la última, que estaba asolvada por el derrumbe del entrepiso, se localizó una tumba con un personaje de Tsibanché. Puede afirmarse que es la tumba más importante de los sitios del sur de Quintana Roo. Bajamos, a pesar de lo peligroso del asunto, bajamos para tomar dimensiones de la cámara y salir. Cuando empezamos a liberar en el extremo oeste, encontramos algunas vasijas y los pies de un esqueleto, acompañado de algunas navajillas prehispánicas. Como ofrenda, algunas vasijas y platos negros, una vasija polícroma hecha pedazos en la parte oeste por el derrumbe, una máscara de jade deslizada sobre el hombro derecho del personaje. Cuando tienes un hallazgo así, no te importa que pase el tiempo, ¿no? Estás en la misma posición por horas ahí excavando. Y no sé, es una emoción, no sé cómo describirla. La máscara de jade, gracias a la habilidad de los restauradores, presenta ya las características que debió tener originalmente. El edificio identificado como E16 es un palacio muy complejo con 4 etapas constructivas. El grado de destrucción en que se encontraba permitió dejar a la vista las subestructuras y la última etapa. Aquí se ve reflejada toda la historia del edificio. Hemos hecho unos cortes para que cuando el público venga pueda ver que los mayas en realidad hacían un edificio y después o se aburrían o dejaba de funcionar de cierta manera y volvían a hacer otro arriba, entonces le quitaban un cacho y seguían poniendo y así va creciendo no solo un edificio, pero va creciendo un sitio, ¿no? A raíz de las investigaciones recientes, el trabajo en este sitio aporta nuevas perspectivas sobre la visión general de esta parte del área maya. Al parecer, la organización social y del espacio en la zona no se da en la forma tradicional. Aquí no hay ciudades en sentido estricto, sino lo que hay es una distribución de funciones, una distribución arquitectónica sobre áreas muy extensas. Entonces, los sitios que vemos alrededor de Tsibanché son complementarios de Tsibanché y no son ni aliados ni competidores de Tsibanché. Son parte de él, son parte de una fórmula muy especial, muy de acá, muy regional, ¿no? De resolver el problema de organización política, social, ¿no? Y de organizar el espacio. En los años 70, cuando Peter Harrison visitó esta zona, la gente del lugar la conocía como Templo del Sol. Entonces tradujo el nombre al maya y designó al sitio como Quinichná, que significa la Casa del Sol. La Acrópolis ocupa prácticamente la totalidad de la zona.
es una construcción enorme que de su base hasta el punto más alto de la crestería alcanza 34 metros de altura. Este sitio se llama Quinichná. Es un sitio no muy grande, pero tiene una acrópolis que es realmente excepcional en el área. Posiblemente en toda la provincia de Guaymil, que incluiría todo Quintana Roo y algo de Campeche, posiblemente solo existan 2 o 3 acrópolis como esta. Esta acrópolis tiene 3 niveles. Estamos en la parte superior de la acrópolis. Abajo hay 2 templos más. En el primer nivel 2 templos, que son los más tardíos, y finalmente se abre una plaza, ¿no?, con una serie de montículos alrededor delimitándola. Desde la primera semana de abril de 1994, se está trabajando intensamente en la liberación de los elementos arquitectónicos. La consolidación de estructuras se convirtió en tarea primordial para evitar el peligro inminente de su destrucción, sobre todo las esquinas del templo principal y la galería interna que estaba derrumbada. Se ha concluido la exploración de los edificios, así como la consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos expuestos. El sitio está más o menos intacto, hay un saqueo, parece que había un entierro bastante importante en uno de los 2 templos que están hasta abajo. Los saqueadores dejaron algunas piezas por lo que nosotros recuperamos. Poco, pero recuperamos algo. La ejecución es excepcional. Debemos esperar que la acrópolis sea justamente, no tanto una acrópolis, sino una necrópolis, ¿no?, un lugar de enterramiento de lo que sería la gente más importante de Sivanché. Al liberar todo hasta el nivel de piso, encontramos un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro. Procedimos a liberar el escombro. Revelamos inmediatamente lo que sería una cámara funeraria, pero nos dimos cuenta de que por los fragmentos que estaban apareciendo en el derrumbe, fragmentos de máscara, de jade, huesos mezclados en derrumbe, pues se trataba de un saqueo. La exploración de la tumba saqueada permite tener un modelo inicial para explorar el otro templo en el mismo nivel, ya que se trata de edificios gemelos en su arquitectura. Un análisis preliminar de los materiales encontrados permite ubicarlos entre el clásico temprano y el clásico tardío. Así, Quinichná arrancaría desde el 300 a.C. y tendría un cierre posiblemente en el 800 de nuestra era. Seguramente habría un vacío temporal y una recuperación hacia el año 1100 después de Cristo. Por los elementos arquitectónicos y la temporalidad estimada, Quinichná forma parte de Tsivanché. Con base en los estudios realizados, Quinichná está siendo integrada a lo que sería un sistema completo de asentamiento cuyo centro es Tsivanché. Asimismo, incluye los lugares conocidos como Tutil, el complejo central y el rancho. El conjunto entonces sería el sitio de Tsivanché y la distribución de estructuras estaría en un radio de 3 kilómetros. Lo más importante es determinar la relación que existe entre este sitio de Quinichná, Tsivanché, y los demás sitios que podamos explorar en el entorno inmediato. Los trabajos de investigación en los sitios arqueológicos del sur de Quintana Roo abren nuevas perspectivas que permitirán complementar el enorme acervo de conocimientos que se tienen sobre la magnificencia de la cultura maya. El estudio de los hallazgos y de las manifestaciones artísticas de los habitantes de este rincón del territorio contribuirá a la mejor definición de la dinámica cultural e histórica de estos sitios. El visitante podrá admirar en esta zona un sinnúmero de manifestaciones del trabajo de estos incansables artistas. El culto a Quinich Ahau, dios solar maya,
manifiesto en Cojunlich, puede apreciarse en las versiones antropomórficas del astro rey que enmarcan la escalinata del Templo de los Mascarones. Un estilo arquitectónico que cada vez se define más como propio de la zona. Templos y palacios, prototipos de las construcciones mayas. Plazas, escenarios de rituales abandonados por sus habitantes mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. El producto de hábiles manos que supieron trabajar magistralmente la piedra y otros materiales. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.